Y si te dijera que una de las razones por las que tu piel pierde firmeza, aparecen más arrugas, tu cabello se vuelve más fino y empieza a caerse, ¿no tiene nada que ver con la edad? Porque sí, los años pasan para todos, pero hay personas de 60, 70 e incluso 80 años que mantienen una piel saludable, un cabello fuerte y una apariencia mucho más joven que otras de la misma edad. ¿La diferencia? No son las cremas caras, no son los tratamientos milagrosos, y tampoco los champús de moda. La diferencia suele estar en algo mucho más simple: los nutrientes que reciben sus células todos los días. Tu piel no se construye en una farmacia. Tu cabello no nace de un frasco. Todo empieza dentro de tu cuerpo. Y si no le das los materiales correctos, ningún producto externo podrá compensarlo. Hoy vas a descubrir cuáles son los nutrientes más importantes para mantener una piel firme, luminosa, y un cabello fuerte y abundante después de los 50 y 60 años. También aprenderás qué alimentos los contienen, qué errores aceleran el envejecimiento, y cómo mejorar tu apariencia desde adentro, sin gastar una fortuna en suplementos o tratamientos. Porque nunca es tarde para empezar a cuidar las células que construyen tu cuerpo. Y lo que vas a aprender hoy podría ayudarte a verte y sentirte mejor durante muchos años. Antes de empezar, cuéntame desde qué país nos estás viendo y cuántos años tienes. Y si te gustan este tipo de contenidos sobre nutrición y envejecimiento saludable, deja tu like y suscríbete para no perderte los próximos videos. Cuando las personas quieren mejorar su piel o su cabello, suelen pensar en vitaminas, cremas o suplementos. Pero pocas se detienen a pensar en el nutriente más importante de todos: la proteína. Tu piel está formada principalmente por colágeno y elastina. Tu cabello está formado principalmente por queratina, y todas estas estructuras son proteínas. Eso significa que si no consumes suficiente proteína, tu cuerpo simplemente no tendrá los materiales necesarios para construir y reparar estos tejidos. Por eso muchas personas gastan dinero en productos cosméticos mientras siguen teniendo una alimentación pobre en proteínas, y los resultados nunca llegan. Cuando el consumo de proteína es insuficiente durante mucho tiempo, pueden aparecer señales como piel más flácida, arrugas más marcadas, cicatrización lenta, cabello fino y quebradizo, mayor caída capilar, uñas débiles. El problema es que el cuerpo siempre prioriza la supervivencia. Si recibe poca proteína, primero la utiliza para órganos, enzimas, sistema inmune y funciones esenciales. La piel y el cabello quedan al final de la lista. Por eso muchas personas creen que están envejeciendo más rápido cuando en realidad simplemente no están consumiendo suficientes proteínas. Las mejores fuentes incluyen huevos enteros, pescados, pollo, carne vacuna, yogur griego, quesos ricos en proteína, lentejas, garbanzos y porotos. Si quieres optimizar tu salud después de los 50 años, intenta incluir una fuente de proteína en cada comida principal. Una regla sencilla es que cada comida contenga aproximadamente una porción de proteína del tamaño de la palma de tu mano. Con eso ya estarás mucho más cerca de cubrir tus necesidades diarias. Y aunque existen suplementos de proteína de buena calidad, siempre es preferible construir la base de tu alimentación con comida real. Ahora que ya tienes los ladrillos, necesitamos a los trabajadores que construyan la estructura. Y aquí entra la vitamina C. Muchas personas la asocian únicamente con el sistema inmune, pero su función va mucho más allá. La vitamina C es indispensable para fabricar colágeno. Sin ella, el cuerpo no puede producir esta proteína de forma eficiente. Y recuerda que el colágeno es el principal responsable de la firmeza, elasticidad y resistencia de la piel. Además, la vitamina C actúa como un poderoso antioxidante. Esto significa que ayuda a proteger las células frente al daño provocado por el exceso de sol, el estrés, la contaminación y el envejecimiento celular. Cuando falta vitamina C es común observar piel apagada, menor elasticidad, cicatrización lenta y aparición prematura de arrugas. La buena noticia es que obtenerla resulta bastante sencillo. Algunos alimentos especialmente ricos en vitamina C son el kiwi, las fresas, las naranjas, las mandarinas, la guayaba, la papaya y el pimiento rojo. Lo ideal es consumir alguno de estos alimentos todos los días. Tu cuerpo no almacena grandes cantidades de vitamina C, por lo que necesita recibirla regularmente. Otro nutriente fundamental es la vitamina A. Su principal función es ayudar a que la piel se regenere correctamente. También participa en la producción de sebo natural, una sustancia que ayuda a mantener la piel y el cabello hidratados. Cuando existe deficiencia, pueden aparecer piel seca, descamación, aspereza y cabello más quebradizo. Las mejores fuentes incluyen zanahoria, batata, espinaca, calabaza, huevos y lácteos de calidad.
También debemos hablar de las vitaminas del complejo B, especialmente de la biotina y de la vitamina B12. La biotina participa en la producción de energía dentro de las células, mientras que la vitamina B12 ayuda a producir glóbulos rojos encargados de transportar oxígeno por todo el organismo. Cuando estas vitaminas son insuficientes, el cabello puede debilitarse, crecer más lento y perder brillo. Además de las vitaminas, existen minerales fundamentales para mantener una piel saludable y un cabello fuerte. Uno de ellos es el zinc. El zinc participa en la reparación celular, la producción de colágeno y el mantenimiento de los folículos capilares. También encontramos el selenio, un potente antioxidante que ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo. Y el hierro, que resulta fundamental para transportar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Cuando existe deficiencia de hierro, es común observar cansancio, debilidad y una mayor caída del cabello. Las mejores fuentes de estos minerales incluyen carnes, mariscos, huevos, pescado, semillas, nueces y legumbres. Durante muchos años nos hicieron creer que toda la grasa era mala. Pero hoy sabemos que eso está muy lejos de la realidad. De hecho, algunas grasas son absolutamente necesarias para mantener una piel hidratada, flexible y resistente. También son fundamentales para un cabello fuerte, brillante y con volumen. Entre las más importantes se encuentran los ácidos grasos omega 3. Estas grasas participan en la estructura de las membranas celulares y ayudan a controlar la inflamación dentro del organismo. Cuando los niveles de omega 3 son adecuados, la piel suele verse más hidratada y menos propensa a la irritación. Además, favorecen la circulación hacia el cuero cabelludo, ayudando a que los folículos reciban nutrientes y oxígeno. Los beneficios suelen incluir menor inflamación, mejor hidratación de la piel, cabello más fuerte, menor caída, más brillo y una mejor textura capilar. Las mejores fuentes son el salmón, las sardinas, la caballa, las semillas de chía, las semillas de lino y las nueces. También es importante consumir grasas saludables como las que encontramos en el aguacate, el aceite de oliva extra virgen, los frutos secos y las semillas. No tengas miedo de estas grasas. Tu cuerpo las necesita para producir hormonas, proteger las células y mantener la piel saludable. Eliminar completamente las grasas de la alimentación suele producir exactamente el efecto contrario al que muchas personas buscan. La piel pierde hidratación, el cabello pierde brillo, y el organismo comienza a funcionar peor. Ahora que ya sabes qué alimentos ayudan a construir una piel saludable y un cabello fuerte, también es importante conocer qué hábitos pueden acelerar el deterioro. Porque muchas veces, no se trata únicamente de sumar nutrientes, también se trata de reducir aquello que constantemente daña tus células. El primer enemigo es el exceso de azúcar. Probablemente sea uno de los factores más infravalorados cuando hablamos de envejecimiento. Cuando consumes azúcar en exceso de forma habitual, ocurre un proceso conocido como glicación. En palabras simples, el exceso de glucosa se une a proteínas importantes como el colágeno. Y cuando eso sucede, las fibras de colágeno pierden elasticidad, se vuelven más rígidas, menos funcionales, y envejecen más rápido. Con el paso del tiempo, esto puede traducirse en más arrugas, menor firmeza, piel más apagada y mayor envejecimiento visible. No significa que una galleta ocasional vaya a destruir tu piel. El problema aparece cuando el exceso de azúcar se convierte en un hábito diario durante años. Por eso conviene moderar el consumo de refrescos, golosinas, pastelería industrial, cereales azucarados y postres ultraprocesados. El segundo enemigo son las harinas refinadas. El pan blanco, muchas galletas comerciales y numerosos productos industriales se comportan de forma muy parecida al azúcar dentro del organismo. Generan picos rápidos de glucosa e insulina. Y cuando esto ocurre repetidamente durante años, pueden aparecer procesos inflamatorios que afectan todo el cuerpo, incluyendo la piel y el cabello. Por eso siempre que sea posible, conviene priorizar alimentos menos procesados y más cercanos a su estado natural. El tercer enemigo son los ultraprocesados. Muchos productos industriales contienen grandes cantidades de azúcar, aceites refinados, conservantes, colorantes y saborizantes artificiales. Además suelen aportar pocas vitaminas, pocos minerales y poca proteína de calidad. El resultado es que el cuerpo recibe muchas calorías y pocos nutrientes. Y eso termina afectando prácticamente todos los sistemas del organismo, incluyendo la salud de la piel y del cabello. Una regla sencilla es esta: cuanto más se parezca un alimento a como existe en la naturaleza, mejor. Cuanto más larga sea la lista de ingredientes extraños en el envase, más cuidado deberías tener. Hasta aquí hemos hablado de nutrientes, pero ahora viene la pregunta más importante: ¿qué puedes hacer desde hoy? La respuesta es mucho más sencilla de lo que imaginas. No necesitas una dieta perfecta,
No necesitas gastar cientos de dólares en suplementos. No necesitas cambiar toda tu vida de un día para otro. Lo que realmente funciona son los pequeños cambios sostenidos en el tiempo. Por ejemplo, empieza el día incluyendo proteína. Algunas opciones son huevos, yogur griego, queso rico en proteína, un batido de proteína de calidad o una fruta rica en vitamina C. En el almuerzo, incluye una fuente de proteína de calidad como carne, pollo, pescado, mariscos o legumbres, y acompáñala con verduras variadas. Cuantos más colores haya en tu plato, mayor diversidad de micronutrientes estarás obteniendo. En la cena mantén la misma lógica. Proteína de calidad, vegetales, y alguna fuente saludable de grasa como aceite de oliva o aguacate. Para los snacks, intenta elegir opciones más nutritivas como nueces, almendras, fruta fresca, yogur griego o semillas. Son cambios simples, pero cuando se repiten día tras día, pueden generar una diferencia enorme. Aquí hay algo que muchas personas necesitan escuchar. No vas a cambiar tu piel ni tu cabello en una semana. Y eso es completamente normal. La piel tarda tiempo en renovarse. El cabello tarda tiempo en crecer. Las células necesitan tiempo para repararse. Por eso el secreto nunca ha sido encontrar el suplemento mágico. El secreto es mantener buenos hábitos durante suficiente tiempo. Las personas que obtienen mejores resultados suelen ser las que hacen cambios pequeños pero consistentes. No las que intentan transformar toda su vida en 3 días. Si hoy mejoras un poco tu alimentación, mañana haces otro pequeño ajuste, y la próxima semana incorporas otro hábito saludable. Dentro de algunos meses, podrías notar cambios que hoy parecen imposibles. Si hay una idea que quiero que recuerdes después de ver este video, es esta. Tu piel y tu cabello se construyen todos los días. Cada comida es una oportunidad para aportar nutrientes que ayuden a reparar, fortalecer y proteger tus células. No necesitas buscar soluciones milagrosas. No necesitas perseguir cada suplemento nuevo que aparece en internet. Empieza por lo básico. Consume suficiente proteína, aumenta tu consumo de frutas y verduras, incluye grasas saludables, reduce el exceso de azúcar y ultraprocesados, y dale tiempo al proceso. Porque aunque tengas 50, 60, 70 u 80 años, tu cuerpo sigue teniendo una enorme capacidad de adaptación y recuperación cuando recibe los nutrientes adecuados. Pequeñas decisiones repetidas durante meses pueden generar cambios sorprendentes. Y muchas veces esos cambios empiezan a notarse justamente donde más personas los ven. En tu piel, en tu cabello, y en la energía con la que enfrentas cada día. Si llegaste hasta aquí, comenta: voy a cuidar mi piel desde adentro. Así sabré que viste el video completo. Y dime también cuál de todos los consejos te sorprendió más. Si te gustó este contenido, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre nutrición, envejecimiento saludable y hábitos que realmente pueden mejorar tu calidad de vida. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo video.